Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este hermoso podcast Psicofilia. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Ramírez y yo estudié psicología, psicoterapia y después psicoanálisis. Sigo estudiando psicoanálisis, tengo un máster, pero esto no tiene fin por lo que veo. Y bueno, desde diferentes ángulos, pero principalmente el psicoanalítico, analizamos algunos temas, películas, hablamos de no sé, cosas relevantes en nuestra época y también hago preguntas. Lo que más me interesa es que tú te quedes con preguntas, que se mueva algo del interés, algo de la curiosidad por entender tu propia historia para reducir el sufrimiento o tomar mejores decisiones en relación a eso. Entonces, bueno, tú lo decides, yo nada más aquí pongo algo de información. Bien, el día de hoy traigo un tema que me parece súper interesante y no sé por qué hay tanto ruido allá afuera. De verdad que tengo más de una hora queriendo grabar. Y no sé qué pasa, pero los perros ladran, los carros llegan, las motos pasan y me estresan porque no lo puedo controlar y todo lo quiero controlar. Soy un control freak. No, no es cierto ya. Y el día de hoy traigo un tema que está bien interesante, ¿eh? Así que prepárense porque vamos a hablar de ¿por qué para los psicoanalistas particularmente y en general pudiera ser en varias psicoterapias la infancia es tan relevante? Porque estamos tan enganchados a veces los analistas con hablar de la infancia, con remitir todo a la infancia, con siempre que haya un problema en la actualidad, preguntar con qué se vincula, con qué se relaciona, cuándo fue la primera vez que se experimentó e ir llevando al paciente a que recuerde algo de sus primeras experiencias, de sus primeros momentos en este mundo y de sus primeros vínculos, los vínculos más importantes, la función materna, la función paterna, quien sea que la haya ejercido, normalmente un papá o una mamá. Bueno, uno de los principales motivos o razones por los que constantemente estamos remitiendo a ello es porque lo que pasa en la infancia consideramos que nos acompaña toda la vida. Es algo que se puede llegar a olvidar en cuestión de memoria, en cuestión de recuerdos, pero la estructura, el funcionamiento que ahí se organiza o se estructura, se forma, es algo que nos va a acompañar toda la vida y que muchas veces solo vamos repitiendo en nuestras relaciones, en los diferentes vínculos que vamos formando, sea con la pareja, sea con los amigos, amigas, con los hijos, con los hermanos, con el mundo entero. Entonces por eso nos interesa tanto poder entender qué pasó ahí, cómo fue que se estructuró tu personalidad, ¿no? Tu forma de ser, tu carácter, tus intereses a partir de esos primeros vínculos y de esas primeras experiencias. Y ahorita en este episodio les iré un poco ahí contando, ¿no? Hice una estructura, tengo aquí mis notitas para que no se me pase lo importante. Em, lo que yo creo que vale la pena pensar para poder entender esta situación. Lo primero que me gustaría comentarles es esta idea que ya he platicado en otros episodios, que porfa vayan a ver los 8 o 9 episodios que ya publiqué, porque todo se va ligando de alguna manera. Y en el episodio anterior, donde hablo acerca de la ansiedad social, y en el antepenúltimo, que hablo acerca de la depresión, se toca mucho el tema del gran otro, ¿no? Y ahora vamos a hablar también de eso. Entonces, espero que vayan ya ahí entrándole al mundo, al lenguaje psicoanalítico lacaniano sobre todo. Porque acuérdense que el psicoanálisis que yo estudié es un psicoanálisis lacaniano y sí tiene sus diferencias con lo clásico, lo freudiano. Entonces, algo de lo primero que tenemos que entender es que el ser humano llega a este mundo y llega a inscribirse en un discurso que preexiste. Ya empezamos con las complicaciones. Ya sé que esto es muy complicado. Perdónenme, de verdad que hago un gran esfuerzo por entenderlo primero que nada y después poder transmitirlo sin que sea tan... Eh,
complejo. Bueno, nosotros cuando venimos al mundo, llegamos y nos instalamos en un discurso, en un mar de palabras que ya existe antes de que nosotros mismos existamos. Es decir, que ya se habló de nosotros antes de que estemos en el mundo físicamente. Hay una historia que se va contando que ya está escrita parcialmente. Nuestro padre, nuestra madre o las personas que nos van a cuidar, nuestros abuelos incluso, ya se imaginaron cosas, ya pensaron cuál va a ser nuestro lugar, cuál va a ser nuestra personalidad, cuál va a ser nuestro nombre, cuál es el género que vamos a tener. Y hay quien se va muy a futuro y piensa que es el que me va a cuidar cuando yo esté viejito, viejita, o el que me va a dar muchos nietos, o el que va a cuidar a la familia, o el que va a ser doctor, o el que va a ser bailarina, yo qué sé, ¿no? Entonces a esto me refiero cuando les digo que cuando nosotros llegamos al mundo, cuando la cigüeña nos avienta ahí en la casa de nuestros papás, ya se habló de nosotros, ya hay un discurso, ya hay una red de palabras que nos va a atrapar. Cuando nosotros caemos, lo que nos recibe en este mundo es una red de palabras, de significantes, de em, que puede incluir la cultura, no nada más papá y mamá, ¿no? Sino todo lo que existe en el mundo, simbólicamente hablando, o sea, en cuanto a significantes, en cuanto a palabras, ¿no? A discursos, todo eso nos va a atravesar de alguna manera el discurso religioso, el discurso político, el discurso social, comunitario, eh, etcétera. Depende del momento en el que lleguemos al mundo, que es el impacto, ¿no? O el lugar en el que vamos a caer. Entonces, para empezar, pues ya como analista nos interesa un montón poder entender en qué momento nace este sujeto que está frente a nosotros, sea un hombre, una mujer, ¿no? O como se identifique. Queremos saber en qué momento llegó al mundo, qué estaba pasando, ¿no? En qué lugar, cuál es la cultura que lo recibió, en qué sociedad creció, y sus padres, quiénes eran también, ¿no? ¿Qué se esperaba de esta persona? Y ahí vamos entrando a otro tema o a otro punto que es bien interesante también y que es más de lo que, o principalmente en lo que se enfoca el psicoanálisis lacaniano, que es qué deseaban estos padres de este niño, esta niña que tenemos frente a nosotros. Porque dice el psicoanálisis lacaniano que el niño es una respuesta al deseo de los padres. Lo que vemos en el niño, y esto se ve súper interesante y súper claro en la psicoterapia infantil, sobre todo desde lo lacaniano, ¿no? Con este lente, con esta mirada de ver al niño o niña como sujetos de derecho pleno, ¿no? No los vemos como un organismo inmaduro que hay que terminar de formar o que hay que condicionar o que hay que enseñar, sino que observamos al niño como un sujeto, como alguien que ya tiene una singularidad, una subjetividad. Y vamos observando que muchas veces esta subjetividad, o que en la mayoría de los casos, tiene una relación directa con la situación familiar y con lo que esta madre, este padre deseaban de este hijo o hija. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este niño no solo es que vaya creciendo y que conforme van pasando los años va madurando este organismo y entonces se va convirtiendo en un adolescente y luego en un adulto, sino que nosotros creemos que este niño va respondiendo a una pregunta que ya he lanzado por ahí en otros episodios, de qué espera el otro de mí, qué desea el otro de mí, ese gran otro que está ahí afuera, que puede ser encarnado por mi madre, por mi padre o por otras figuras importantes. Entonces es una pregunta muy potente que un niño o una niña se hace desde sus
primeros años de vida, en cuanto entra al mundo del lenguaje, cuando se instaura ya esa lógica simbólica, imaginaria, el niño empieza a observar, ¿no? ¿Qué se espera de mí? Y no es algo racional, hay que tener cuidado con esto. No, no me malentiendan. No es que el niño o la niña esté pensando racionalmente, concretamente en qué quiere mi mamá, qué dijo mi papá que iba a hacer, él estaría más contento si yo soy futbolista o lo que sea. No es así de concreto el proceso, sino que es una operación que se va dando casi por adaptación, vamos a decir. Mm, Se va leyendo la escena y se va colocando en donde cree que más adelante se los voy a decir, ¿no? ¿Cuál es principalmente el motor, el objetivo de este acomodo que hace el niño, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando con este acomodo, con este posicionarse en el lugar que cree que el otro espera que ocupe? ¿No? Más o menos ahí vamos, espero no estarlos confundiendo mucho, pero bueno, llega este niño, niña al mundo, ya se habló de él, de ella, ya se espera algo, este padre, esta madre son sujetos que ya tuvieron toda una vida y que desean cosas, que esperan cosas. O no, también la falta de deseo impacta en este niño o en esta niña. Entonces, bueno, este niño, esta niña va a ir leyendo algo del ambiente, ¿no? Algo de lo que se vive en su mundo, en su realidad, ¿no? Y va a ir acomodándose poco a poco, va a ir ocupando un lugar para responder al deseo de la madre, al deseo del padre, y vamos a ir revisando por qué este niño o niña quiere responder a ese deseo, ¿va? Hay que tomar en cuenta que el otro con O mayúscula, vamos a decir, para simplificarlo y que sea más entendible, en este caso, la madre, el padre de este niño, no son seres que solo vienen a asistirlo para que él o ella pueda desarrollarse y pueda ser un humano independiente, autónomo en algún momento. No, o sea, ojalá fuera solo eso, ¿no? Un asistente que responde a tus demandas, que te da lo que tú requieres, que te alimenta, que te cuida, que te cubre, que te cambia, que te limpia y ya está. Pero no, este es un otro ser, ¿no? Otro sujeto. En el caso de la madre, una madre que aparte de hacer todo esto por ti, es una madre que tiene su propio deseo, es una madre que desea cosas, espera cosas, fantasea cosas, proyecta cosas y todo esto va a influenciar en nuestra personalidad. Entonces, antes de que el niño pueda siquiera hablar, ya fue hablado. Ya hay palabras que lo habitan, que lo describen, que lo ocupan. Y como les decía, no es que el niño o la niña estén pensando conscientemente en esto, sino que la conducta, el cuerpo de estos niños, todos fuimos niños, ¿no? En algún momento, se organizó, se estructuró en relación a eso. ¿Vamos bien? O sea, mi conducta y mi cuerpo, no tanto el cuerpo físico, el organismo, que también, ¿no? Se adapta, pero lo que yo veo como mi cuerpo, ¿no? La imagen que yo construí de mí mismo, que voy construyendo de mí mismo, es una imagen estructurada, organizada, en relación o alrededor de lo que mi papá, mi mamá esperan de mí. ¿Ok? Entonces vamos entrando en esta lógica, ¿no? De por qué nosotros como analistas estamos tan obsesionados con tratar de entender cómo fue la infancia de nuestros pacientes y preguntamos mucho, ¿no? Acerca de la relación con la madre, de la relación con el padre. Muchas veces se malentiende el psicoanálisis, hay mucha ignorancia y está bien, ¿no? No todos tenemos que saber todo,
Pero lo que no está tan padre es que a veces se hace mucho juicio acerca del psicoanálisis cuando no se conoce, no hay información y solo se cree que todo es sexual y que todo es el Edipo y que el niño enamorado de la madre y que queriendo matar al padre y bueno, todas estas cuestiones que no es así de cruda la información, sino que es una forma de entender los procesos inconscientes que va viviendo, ¿no? A nivel subjetivo el niño, la niña, cuando llega al mundo y cuando empieza a entrar en el lenguaje y cuando empieza a configurarse su personalidad y establecer sus formas de ser, de pedir, de dar, etcétera. Todo esto en relación a un cuerpo que tiene, que es un cuerpo que siente, que es un cuerpo que tiene sus fuentes de satisfacción y que esto hace que haya muchos enredos, muchos malentendidos con lo que quiero, con lo que no se me da, con lo que sí se me da, con cuándo se me dio, cuándo no se me dio. Y uno va ahí estructurándose y organizándose y formando lo que va a ser nuestra subjetividad o lo que podemos llamar personalidad desde algunas corrientes o enfoques. Vamos bien. Entonces por eso nos interesa tanto conocer la historia de nuestros pacientes, porque ahí vamos a encontrar los datos, las huellas, las pistas del enigma de por qué pasa lo que pasa ahora, por qué esta persona sufre tanto, por qué esta persona repite cierta situación o porque esta persona, este sujeto, tiene cierta sintomatología que puede tener que ver con su imagen, con algo que le aqueja mentalmente, con palabras que eh, generan mucha angustia, con, no sé, hay tantos síntomas que pudieran aparecer en la consulta y que es súper interesante cuando empiezas a revisar y a conectar con los primeros momentos en los que esto fue apareciendo y te vas dando cuenta que tiene que ver con esta respuesta que el niño o la niña está dando a sus padres y tiene que ver también con una posible o una forma de solución que el niño encontró para poder vivir su vida, ¿no? Entonces, bueno, espero que vayamos ahí avanzando con esto. Es lo que este niño, lo que esta niña está buscando es principalmente ubicarse en un lugar. Fíjense, esto lo apunté aquí y lo quiero decir tal cual porque me parece muy potente, muy interesante. El niño busca ubicarse en un lugar que, por un lado, mantenga el amor del otro, ¿no? El niño quiere amor. Los seres humanos queremos amor. Casi todo se trata acerca del amor, de esa mirada, de esa aceptación, de ese reconocimiento, de ese cuidado, de esa cercanía. El niño o la niña quiere eso, ¿no? De su madre, de su padre. Entonces se va a colocar en un lugar que mantenga eso. ¿Qué tengo que hacer para mantener el amor de mi madre o el amor de mi padre? Ojalá todos los padres y madres dieran el amor de la misma forma, pero no. Cada uno lo da bajo diferentes condiciones. Y ahí es donde empiezan los problemas. Hay una madre que solo da atención cuando se le demanda, que solo da atención cuando se le hiere, que solo da atención cuando se siente muy sola. Que entonces el niño va leyendo eso y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que esta madre, con sus posibilidades, pueda atenderme? Entonces, por un lado, busca mantener el amor del otro. Por otro lado, busca calmar la angustia. El niño o la niña busca calmar la angustia. Desde muy pequeñito el sujeto, el ser humano, siente angustia, que es un afecto muy profundo, que no miente, dice Lacan. Y cuando se hace presente esta angustia buscamos algo que la calme. Entonces va a ubicarse también en relación a eso. ¿Cómo debo de ser o cómo debo de estar en el mundo para sentir menos angustia? ¿Mm? Y la tercera condición para ubicarnos en el mundo es buscar un lugar que le dé un sentido de existencia. Estamos buscando algo que le dé sentido al estar acá. Entonces tenemos estos tres puntitos que se los voy a poner por aquí, que son muy, muy fuertes y que nos hace entender que, claro, bueno, al menos a mí, ¿no? Ya con el bagaje que traigo y la lectura que hago y los casos que veo, mi experiencia clínica y mi experiencia personal como paciente también,
me hace pensar en, claro, o sea, qué lógico, ¿no? Y qué interesante también que vamos buscando desde muy pequeñitos, incluso sin tantas palabras en nuestra cabecita, pero sí con una necesidad de ser amados, con una necesidad de reducir la angustia que llegamos a sentir y de tener un sentido de existir. Es obvio, ¿no? Pero a veces cuesta trabajo verlo desde ese punto. Entonces, por eso, cuando el paciente llega acá, empezamos a ubicar, a observar, a escuchar el discurso, a entender en qué lugar se ubicó, en qué lugar se colocó para mantener ese amor, para bajar la angustia y para tener un sentido de existencia. Y todo esto lleva a veces situaciones, síntomas, formas de relacionarse que no son tan adecuadas y que después esto pierde funcionalidad y ya no sirve en las nuevas relaciones. Por ejemplo, con una pareja ahora ya no te funciona ser el problemático o ya no te funciona ser el calladito o el perfecto. Ahora tienes que hacer algo distinto y empieza a angustiarte de nuevo y entonces eso a veces te lleva a buscar el análisis de qué me está pasando, por qué no puedo relacionarme con una pareja o por qué siempre me relaciono con el mismo tipo de pareja, siempre ayudo demasiado al otro o siempre controlo o bueno, vamos analizando dónde empezó, dónde se instauró este mecanismo como respuesta a qué, como solución a qué. Y eso te va dando cierta luz, te va dando cierta información de ti mismo que te permitirá haciendo ajustes. El psicoanálisis no busca controlar al sujeto, no busca darle una receta de vida, es arrogante pensar que uno como analista sabe cómo deberías de vivir tu vida, sino que busca que tú reduzcas tu sufrimiento a partir de tu conocimiento de tu historia, de ubicar ciertas cuestiones básicas y que a partir de eso pueda tomar decisiones, pueda elegir cómo quiere vivir su vida y hacer los ajustes que se puedan hacer, porque hay cosas también que no se pueden mover mucho, ¿no? Tema para otro podcast. Pero bueno, entonces lo que está buscando este niño, esta niña, es ser algo para el otro. Claro, ¿no? Queremos ser algo para el otro, que nuestra existencia tenga un sentido, no nada más ser un cuerpecito que está ahí en un hogar, en una casa, siendo hijo de alguien, sin saber qué es, qué lugar ocupa. Entonces vamos buscando ser algo para ese otro, ¿no? Ganarnos la mirada, el amor de mamá, de papá o de otras personas que estén a nuestro alrededor. No siempre se trata nada más de mamá y de papá, por eso preguntamos, ¿no? Sobre las figuras importantes en la vida de quien nos consulte. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Imagínense una madre que desea así inmesurablemente a su hijo. Es una madre que dice que su hijo lo es todo para ella, que sin él no pudiera vivir la vida, que es lo que le da el sentido a su existencia. Eso es una carga bien importante para un niño y el lugar que va a ocupar este niño en ese discurso es un lugar de tapón, de responder a la falta de la madre. Todos los seres humanos tenemos una falta, ¿no? Imaginemos una pieza que falta aquí, un hueco, que es súper necesario, es fundamental, está bien que nos falte ese pedacito, porque eso nos permite entrar en el mundo del lenguaje y tener juego y tener movimiento y que no estemos completamente llenos y saturados. Entonces, este niño hace de tapón a la falta de la madre. Es como esa pieza que le falta a la madre para que ella se sienta colmada, llena, completa. Pero es un lugar bien complicado porque este niño en algún punto va a crecer y lo ideal es que pueda hacer su vida, que pueda ser autónomo, que pueda ser independiente, pero va a ser un niño o un adolescente, un adulto que va a batallar muchísimo para despegarse de la madre, que va a ser muy dependiente,
Entonces es como para que vayan entendiendo, no hay leyes, no hay reglas en psicoanálisis, pero más o menos como para que vayan viendo la lógica, ¿no? De los síntomas, de la personalidad, de la subjetividad de cada uno. Al final nos vamos convirtiendo en un objeto del deseo de el otro. Siempre que diga el otro me refiero al otro con O mayúscula, que significa, ¿no? Todo eso que está allá afuera, todo ese discurso que preexiste y que normalmente lo vamos a ver encarnado en nuestro padre, en nuestra madre. O sea, quien le da cuerpo, quien le da carne a ese gran otro son nuestros padres. Ahora, esta respuesta que vamos dando a la demanda, al deseo del otro, ¿qué es lo que organiza en nuestra vida? Organiza cosas tan importantes como nuestro carácter, nuestra forma de amar, nuestros síntomas, la relación con nuestro cuerpo, que eso se me hace súper interesante, el hecho de que nosotros al responder al deseo de nuestros padres, como les comentaba hace un rato, vamos a organizar nuestra imagen, nuestro cuerpo simbólico, imaginario y real en relación a eso, o sea, queriendo responder a eso. Y muchas de las cosas, muchos de los temas, de los problemas, le voy a llamar, que llegan a consulta, tienen que ver con esto, ¿no? Temas como la anorexia, la bulimia, o todo lo que tiene que ver ahí con temas de dismorfia, ¿no? De la exigencia con el cuerpo, la rigidez, la obsesividad. A veces, cuando revisas el discurso, te vas dando cuenta que, bueno, este niño, esta niña respondió de esa forma, ¿no? A lo que sus padres esperaban de ella, de él, lo que se decía en su casa, de lo que era un ser humano amable, ¿no? O sea, digno de amor, querible, agradable, etcétera. Entonces, muy interesante y espero que las personas que estén escuchando esto puedan de alguna forma cuestionarse qué del discurso en el que cayeron cuando llegaron a este mundo los habita todavía, nos habita, nos está dentro de nosotros, nos sigue organizando, nos hace sufrir sobre todo, que eso es lo que hay que ir ajustando, lo que nos hace sufrir. Y también si ustedes tienen hijos, hijas, que pongan mucha atención en lo que le dicen a estos niños y estas niñas porque va a tener efectos. Y esto es algo que no se va, que nos acompaña toda nuestra vida. Por eso luego llegamos al análisis, porque esto sigue repitiéndose, es un disco rayado que vuelve y vuelve a suceder, me volvió a pasar en el trabajo, con mis amigos, con mi pareja, con la siguiente pareja, con la siguiente pareja, el mismo patrón, la misma forma de resolver o de arruinar ciertas situaciones. Porque esto sigue apareciendo en nuestras relaciones y se ve a veces como una necesidad de aprobación, como un miedo al abandono, cuidar en exceso a los otros, conflictos que llegamos a tener, en buscar ser indispensables. O sea, esto sigue toda la vida. Por eso es tan básico para nosotros ubicarlo, reconocerlo, analizarlo bien a profundidad para entender qué fue lo que se configuró ahí, lo que se tejió ahí, el entramado que se hizo, y entonces ubicar cómo eso ha sido nada más lo que se ha venido repitiendo hasta el día de hoy y ver qué ajustes podemos hacer, cómo podemos ir ahí desprogramando, por usar esa analogía, ¿no? Desenredando algo de los nuditos que se fueron haciendo en la respuesta, ¿no? En la necesidad, en esta operación de haber respondido a una pregunta o de haber respondido a un deseo de nuestros padres sobre nosotros. Siempre se repite la lógica infantil toda la vida, así que vale la pena analizarla y conocerla, porque es lo que hasta el día de hoy nos dirige. Pregúntate tú, ¿no? Yo te invito a que te preguntes, ya casi para cerrar este episodio, ¿cuáles de mis conflictos actuales se relacionan con mi infancia? ¿Qué de mi forma de sufrir ahora comenzó allá? ¿Con qué tiene que ver? Y coméntame, porfa, ¿no? Acuérdate que aparte ayuda muchísimo que ustedes comenten lo que sea, nada más un, hey, aquí estoy, hoy te veo desde Argentina, desde Colombia, desde Tamaulipas, desde Monterrey, desde donde ustedes quieran.
Y pónganle like al video y si pueden compartirlo y si pueden hypearlo, me hacen un súper favor para que haya movimiento en el canal y yo pueda seguir subiendo contenido un poquito más seguido. Pero bueno, coméntame por ahí qué ubicas tú, ¿no? O qué te parece a veces que en los seres humanos es muy directo de verlo como adulto y verlo como una respuesta infantil, de decir como que, oh, yo creo que esto que hace la gente está directamente ligado con sus infancias. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Al final nos damos cuenta que el niño, la niña, no nace libre. No nace libre. Nace tomado por el deseo de sus padres, el deseo del otro, del gran otro. Y su vida será en gran parte una respuesta a eso. Fíjense qué interesante. No nacemos libres, nacemos ya en una red que nos atrapa, una red de palabras, de significantes, y en gran parte nuestra vida es responder a ese deseo del otro. ¿Qué espera de mí? ¿Qué tengo que hacer para que ese gran otro me acepte, me ame, para no angustiarme, para no sufrir, para pensar o sentir que mi existencia es valiosa, es necesaria, que tengo un lugar en el mundo? Entonces, bueno, está interesante, creo yo, ¿no? Y esto se ve muchísimo en la clínica, pero eso a mí me encanta el psicoanálisis. Yo empecé estudiando psicología, como les decía, ¿no? Acá en Tijuana, en la UABC. Ahí es muy poco lo que te dan de clínica en realidad. Te dan un semestre de psicoanálisis, uno de humanismo existencial, uno de cognitivo-conductual, etcétera. Y después dije, yo quiero estudiar psicoterapia y me fui a Monterrey a estudiar una maestría en psicoterapia que era más desde un enfoque cognitivo-conductual, centrado en soluciones, que me encantó, que me sirvió mucho, que me dio muchas estrategias. Yo ya tenía esta idea del psicoanálisis y siempre en mis casos usaba mucho esta indagación en las historias de los pacientes, pero siempre me hacía falta un poco más de entendimiento y entonces decidí estudiar psicoanálisis, me fui a Barcelona, psicoanálisis lacaniano aparte, que es como todavía más complejo, y me encantó porque, o sea, es que revisas la teoría, hay muchísima teoría, es un montón de cosas que tienes que entender para empezar a ubicar cómo es que se estructura un sujeto. O sea, eso es lo que me gusta de esta teoría del psicoanálisis, que de verdad hay un bagaje, un marco referencial grueso, importante, denso, donde estos, eh, en el caso de Lacan era un psiquiatra, Freud un médico, empiezan a revisar, ¿no? ¿Qué onda con estos seres? A escucharlos. ¿Qué pasa con el humano? ¿En qué momento se convierte en un sujeto? O sea, más allá de que sea un cuerpo con vida, como otros animales en el mundo, ¿qué lo hace ser un sujeto que ahora tiene estos problemas, que ahora vienen a consultarme porque no sé qué le pasa, porque sufre por esto, por aquello? Y empiezan a entender todo esto, ¿no? De, bueno, qué dimensiones tiene el ser humano, tiene una dimensión simbólica, ¿no? Un montón de palabras que lo habitan, qué pasa cuando esas palabras entran al cuerpo, ¿no? Hay una también dimensión imaginaria, se hace una idea de lo que es a través de lo que ve en el espejo, de lo que los otros ven en él, en ella. Y aparte de todo esto, hay una dimensión real, que esto es algo que no se puede, no estamos hablando de la realidad, porque la realidad se construye con lo imaginario y con lo simbólico, con nuestros significantes y con nuestra imagen hacemos la realidad. Pero hay una tercera dimensión en el sujeto que es lo real, que es algo que no cabe en estas otras dos dimensiones, que tiene que ver con algo más ahí sin sentido. Es para todo un episodio es muy difícil de explicar lo real en el ser humano, pero tiene que ver con la angustia, tiene que ver con ese lado más, voy a decir, primitivo, ¿no? Antes de que aparezca el lenguaje, antes de que aparezca la imagen, ya hay algo en nosotros y eso de pronto puede escaparse, ¿no? Aparecer en síntomas, dominar al cuerpo, etcétera. Entonces, bueno,
El psicoanálisis estudia mucho esto, trata de entenderlo a profundidad y por eso es una corriente que se recomienda mucho en casos graves, en casos complejos, síntomas hay millones, pero hay muchos muy interesantes y complejos que se ocupa este nivel de entendimiento para poder saber qué es lo que le está sucediendo al otro y cuál es la mejor forma de ayudarle, ¿no? O de acompañarle. No todo se cura, no todo se elimina, no todo caso es igual, no podemos, es otra depresión y entonces se le va a dar este tratamiento. No, cada depresión es única. Entonces escuchamos, escuchamos, escuchamos. Por eso el paciente es el que habla en las sesiones, porque lo importante está en su discurso. Ahí está eh, el material con el que vamos a trabajar, en las palabras del otro, en las historias del otro, en las asociaciones del otro, es donde tenemos la posibilidad de trabajo. Por eso se trata de que el otro hable, de que el otro construya, de que el otro asocie, de que el otro traiga su análisis y nosotros vamos acompañando, vamos escuchando con toda esta teoría que tenemos detrás. No la vas a escuchar en el consultorio normalmente, no estamos ahí, ¿no? Dando clases de teoría, sino que todo esto que sabemos nos sirve para saber cuándo hay que hacer un corte de sesión, cuándo hay que hacer una interpretación, cuándo hay que eh, mostrar una palabra que repite mucho el sujeto, dónde puede estar el nudo de sus problemas, etcétera. Es súper interesante, a mí me encanta, pero sí implica mucha responsabilidad, mucho compromiso, mucho estudio, mucho análisis propio, supervisión, entre otras cosas. Pero bueno, espero que les vaya gustando algo del psicoanálisis, que les parezca interesante. Sé que es complejo, pero bueno, trato de aterrizarlo. Igual háganme preguntas, ya saben que con todo gusto yo les respondo. Por ahí en los comentarios podemos tener conversación. Y lo importante es eso, que se abran preguntas, no cerrar, no decirles esto es así y por eso somos así, punto. No, eso cierra, eso no deja que el ser humano o el sujeto fluya, crezca, se desarrolle, justo lo que les cuento, ¿no? No es responder nada más a un deseo y ya está, sino es encontrar qué otras cosas hay ahí para explorar, para vivir. No sé, solo ese es mi objetivo al estar acá, compartir cosas que sean interesantes, que les ayuden a abrir preguntas, que les inviten a analizarse y encontrar formas que sepan que hay lugares en donde se les va a entender, se les va a escuchar y se les va a acompañar a ir resolviendo algo de esa angustia. Y nada, es todo por hoy. Una disculpa porque sé que hubo muchos ladridos de fondo, pero es un horario en donde hay mucho movimiento afuera y los perritos de mis vecinos están ahí un poquito emocionados. Entonces espero que no se meta tanto en el audio, pero no quería que pasara otro día sin grabarles. Espero estar con un nuevo tema próximamente. Pónganme por aquí también qué les interesa que pueda analizar, pensar, eh, no sé, contarles. Y eso, los quiero, gracias, hasta pronto, bye.